Buenos días compañeros, profesores. El presente video corresponde a la guía número 1 de la materia gestión de proyectos de software, el cual nos piden realizar o contestar 6 preguntas con base a la lectura del libro Introducción a la gerencia de proyectos. Entonces la primera pregunta nos habla de qué es un proyecto. Entonces, de acuerdo a los conceptos dados por el capítulo 1 del libro nombrado, pues básicamente el proyecto o la definición de proyecto se sintetiza en lograr conseguir un objetivo, donde su punto de partida inicial siempre se va a enfocar a suplir una necesidad, ¿cierto? O crear un producto u ofrecer un servicio, los cuales va a tener unos parámetros y unas metas para cumplir este proyecto. Estos deben cumplir un ciclo, que es un inicio y un final, ¿cierto? Y en donde se debe tener en cuenta el tiempo estimado o proyectado para cumplir estos objetivos, estas metas. Las diferentes tareas que este proyecto va a requerir o va a necesitar a lo largo de su ejecución y quiénes van a intervenir en ella. No obstante, también otro aspecto importante para tener en cuenta en la definición de proyecto es el presupuesto que se tiene proyectado para invertir y los tiempos estimulados o planteados que se cumplan, ¿cierto? Porque al cumplir estos proyectos o al cumplir estos requerimientos, pues obviamente se va a hacer más exitoso o más vistoso este proyecto, ¿cierto? En conclusión, pues un proyecto requiere de creatividad, innovación y recursividad, ¿cierto? Y pues lo más importante es la satisfacción del cliente, que pues es la razón principal por el cual se inicia un proyecto. Segundo, tenemos hablar sobre las tendencias sobre la gerencia de proyectos. Entonces, el entorno en los proyectos, ¿cierto? Y sugerencias, pues existen 3 tipos de tendencias, los cuales buscan ubicar el tipo de proyecto o clasificar el tipo de proyecto de acuerdo a su aplicación, ¿cierto? Esto es como para darle una organización y tipificar el tipo de proyecto que se va a tener en cada uno. Entonces tenemos el primero que habla de las tendencias globales. Estas tendencias globales pues obviamente va a agrupar los proyectos, perdón, que tienen que ver con impacto alrededor del mundo, ¿cierto? Son problemas que tienen una mayor magnitud y pues que hoy en día afectan la humanidad como tal. Entonces, los que tenemos en este tipo de tendencias pues son los gobiernos en línea, la reparación del medio ambiente, el envejecimiento de la población, ciudades grandes, escasez de petróleo y energía, escasez de agua y otras. Si nos damos cuenta, pues básicamente son estas las que afectan de manera circunstancial pues toda la humanidad, no solo un grupo de personas. Entonces, son estas tendencias globales que aplican o aconglomeran, vuelvo y repito, este tipo de proyectos con miras de resolver o ayudar a problemas que afectan la humanidad. Y un caso más específico, pues es todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, que pues no solo afecta a un grupo pequeño, sino que pues obviamente afecta una cantidad, y por no decir toda, la población. Segundo, tenemos las tendencias organizacionales. Estas se especifican en la producción de proyectos dentro de las organizaciones. Estas que han tenido un gran impacto en cuanto al manejo de los procesos, la estructura, la generación de valor y la relación del entorno. Esto, con la ayuda de las tendencias de la globalización y la virtualización y la internacionalización, estos factores pues influyen en el desarrollo de procesos de múltiples personas alrededor del mundo. Y esto hay que hablar algo muy importante aquí, que esto permite un choque multicultural, ¿cierto? Ya sea por la parte de idiomas, de creencias, qué sé yo. Este choque multicultural, primero, enriquece el conocimiento. Segundo, pues no es un impedimento para lograr objetivos propuestos, ¿cierto? Y pues básicamente vamos a tener unas ideas más grandes o un conocimiento más amplio de cómo en diferentes partes del mundo se manejan diferentes procesos. Lo importante en esta tendencia, pues obviamente es poder tener una comunicación constante, ¿cierto? Ya sea de manera presencial y virtual. Esta tendencia también se apoyó mucho de los recursos tecnológicos, ya que no necesitan reuniones con las personas en cuerpo presente, sino a través de las herramientas videollamadas y estas otras herramientas que existen, pues ayudan
a, a que estas reuniones se puedan llevar a cabo y pues se puede aprovechar el tiempo en cuanto a la toma de decisiones y continuar con las tareas propuestas en el proyecto. Incluso esto ayuda a reducir el costo de viajes y desplazamientos, ¿cierto? Y esto ayuda a acelerar un poquito más el proceso en la toma de decisiones. Y por último, en las tendencias, pues tenemos las tendencias del talento humano. Básicamente estas tendencias se focalizan en la parte humana, ¿cierto? En la gestión del talento humano, en poder contar con personas em, capacitadas, con el conocimiento, con la experiencia, ¿para que qué? Pues para poder tener un grupo de personas, un equipo de trabajo, quienes van a estar detrás de estos proyectos, lo van a liderar, lo van a sacar adelante, ¿cierto? Y pues obviamente van a tener la idea clara de hacia dónde quiere ir la empresa, de tener en cuenta el rumbo de la empresa. Entonces, obviamente, contar con un equipo con un nivel creativo especializado, pues obviamente van a contar con herramientas competitivas, que es lo vital que debe tener un proyecto. La tercera pregunta nos habla sobre los estándares en la gerencia de proyectos. Entonces, obviamente tenemos diferentes estándares que han sido creados a lo largo de que la gestión de proyectos ha tenido una importancia a lo largo de la creación de proyectos y todo esto. Entonces, obviamente, pues estas estrategias han buscado conseguir proyectos exitosos. Entonces, es el caso del Project Manager Institute, que a través de sus prácticas del PMBOK, ¿cierto? Se fundamenta en la descripción de procesos y las prácticas para dirigir el proyecto. Este estándar tiene un mayor valor cuando se pasa de lo teórico a lo real, ¿cierto? Entonces, básicamente, este estándar lo que busca es describir los procesos y las normas que debe tener un proceso, pues, para llevar a cabo. Entonces, por otra parte, el International Project Manager Association se enfoca en el estándar en las competencias necesarias que se debe tener para el direccionamiento de proyectos. Entonces, este busca que distinguir las diferentes competencias, el comportamiento y, y contextuales en el estándar, lo que lo denominó como el International Competence Baseline, ¿cierto? Por otra parte, el Project Manager Association of Japan por el intermedio de su estándar, el PM2, ¿cierto? Lo que busca es introducir una idea en el contorno tradicional de la gestión de proyectos y de quienes intervienen en ella. También contar con personal que rinda en diferentes áreas, ¿cierto? Y que éstas posean capacidades y aptitudes y cualidades para que se pueda unir el conocimiento con la experiencia. Es la, mm, lo que se fundamenta su estándar. El Offices Government Commerces United Kingdom tiene un estándar que denominó el Prince 2, ¿cierto? Que básicamente sus inicios fueron en los proyectos de tecnologías de la información y la comunicación. Luego se adaptó pues a los diferentes tipos de proyectos. Este utiliza 7 procesos, los cuales sirven como guía o ruta al momento de iniciar un proyecto, algo así como una guía de actividades o pasos lógicos para obtener los resultados esperados, perdón. Entonces, el British Standard Institution, a través de su estándar BS 6079, compone los recursos necesarios para la gerencia de proyectos, la planificación, los objetivos, los beneficios, ¿cierto? Los calendarios, los recursos, los costos, los riesgos, los eventos, ¿cierto? La contratación de proveedores, la calidad, aquí ya se habla de stakeholders y la comunicación. También tiene en cuenta en su estándar que debe tener un proceso de cierre que ayude a los procesos fundamentales, que incluye una fase de preparación y un cierre formal, y un cierre de comunicación, y un cierre y una comunicación. En otras palabras, pues básicamente lo que busca es tener una revisión minuciosa antes de ser lanzado el proyecto final, ¿cierto? El Guidance on Project Manager con su estándar ISO, ¿cierto? Por su sigla en inglés, la Organización Internacional de Normalización, basa la gestión de proyectos en fases que se deben cumplir por ciclos a lo largo del proyecto. Esto con el fin de cumplir las necesidades de los patrocinadores o clientes o las partes interesadas. De igual forma, este estándar contempla 10 áreas
y se plantean 5 procesos, los cuales regulan los procesos, ayudando a gestionarlos y sirven como de guía práctica de sistema de calidad. En síntesis, podemos decir que cada estándar focaliza esfuerzos en lo que creen que es vital o de importancia al momento de iniciar un proyecto. Ya unos lo ven por la parte humana, otros por la sistematización de tareas o la parte de seguimiento de pasos lógicos que ayuden a verificar el paso a paso y la calidad del mismo. Bueno, la cuarta pregunta nos habla de cómo debo seleccionar mi estándar para mi proyecto, ¿cierto? Bueno, y aquí lo más importante es que, y revisados los anteriores estándares para la gestión de proyecto, todos son importantes, todos tienen herramientas que ayudan al proceso que se tiene pensado iniciar. Pero en lo que a mí respecta, y es algo muy, muy personal, es que antes de elegir un estándar, tengo que analizar mi tipo de proyecto, en qué tipo de saber o qué tipo de conocimiento mi proyecto va a ofrecer o se va a fundamentar. Esto pues en miras de que el tipo de estándar que yo elija pues se acoja a qué, a los requerimientos o componentes que mi proyecto requiera, ¿cierto? Se adapte a mis exigencias y que este proyecto me ayude, estándar, perdón, me ayude a tener un proyecto exitoso con buenas políticas de calidad. El quinto nos habla por qué es importante hacer el uso de los estándares de gerencia de proyectos. Pues ya lo vimos a lo largo de la explicación, son básicamente eh, estándares que nos apoyan al momento de iniciar un nuevo proyecto, nos ofrecen unas herramientas, ¿cierto? Estas herramientas nos hacen ver más atractivo el proyecto, nos dan rutas a seguir, con el ánimo de no dejar nada al azar. De igual forma, estos estándares permiten una verificación constante antes, durante y después a mi proyecto, ¿cierto? Dándonos un poquito más de garantía, una calidad en nuestro proyecto y lo más importante, que la aplicación de estos estándares nos va a permitir tener un resultado más llamativo y con el resultado esperado desde su planificación. Y ya por último, describir un proyecto y cómo aplicar los estándares definidos. Haciendo un barrido, una investigación por internet, pues nos encontramos un ejemplo en el PMBOK, ¿cierto? En donde se le hizo un estudio de prefactibilidad del proyecto para implementar un modelo operativo en el despacho de taxis, en el cual surgió en una empresa ubicada en Medellín, en la empresa TAS Individual S.A., el cual era responder la solicitud en los aspectos necesarios para disminuir, mejorar la calidad, aumentar la confiabilidad y la seguridad, para así suplir la demanda creciente de los visitantes en esta ciudad. Este proyecto utilizó lineamientos establecidos por el PMI en el PMU, donde se enfocaron 3 áreas de las 9 que existen dentro de este estándar que explica esta metodología, los cuales fueron alcance, tiempo y costo. Este estudio de prefactibilidad dejó una evidencia de las ventajas de utilizar esta metodología, donde no se requiere que todas las etapas se cumplan, sino que se puedan adaptar de acuerdo a las áreas y características o necesidades del proyecto. Muchísimas gracias.